Comenzamos la semana con un acontecimiento triste. Los titulares anunciaban por la tarde del martes 15 de abril del 2019 sobre el incendio que consumía la estructura de la Catedral de Notre Dame en París. El incendio consumió gran parte del tejado del edificio, ocasionando el derrumbe del mismo y de la aguja de la catedral. Hasta la fecha de publicación de este video, las causas del incendio son aún desconocidas, aunque se ha informado que fue accidental y libre de alguna intención maliciosa. Retomando el creciente interés que este acontecimiento genera hacia la catedral, me pareció buena idea conocer un poco más sobre la historia, los mitos y las leyendas que este recinto alberga. Sin más que añadir, comenzamos. Construida desde 1163 hasta 1345, la Catedral de Nuestra Señora de París es uno de los monumentos más populares de Francia. Visitada cada año por millones de personas, la catedral se ha convertido en un ícono, no solo religioso, sino también cultural y de identidad para los franceses. Conocida por su arquitectura combinada entre la estética románica y la gótica, la catedral alberga diferentes estructuras y esculturas que dan vida al lugar. Son bien conocidas las criaturas de piedra que vigilan la ciudad de París desde lo alto de la iglesia. Gárgola, que viene del francés gargouille y que se refiere al sonido que produce el agua al pasar por un tubo, es una criatura imaginaria que ha servido como inspiración para varias historias y leyendas. Representados normalmente como una escultura de piedra con rasgos agresivos y grotescos, estos decadentes seres han servido durante siglos como emblema para la catedral. Se les suele representar como demonios y animales, incluso en algunas ocasiones como seres humanos. Normalmente se colocan como desagüe para la lluvia que cae en los techos de los edificios, aunque también tienen algunas otras funciones. Se cree que pueden representar a los demonios y pecadores que huyen de la iglesia, por ello pareciera que saltan desde el edificio, representando así el poder divino que de él emana, aunque también podrían haber sido utilizadas como una forma de ahuyentar a los demonios y a las criaturas impías. Las gárgolas tienen su origen en la Edad Media, cuando las creencias populares de los pobladores estaban llenas de historias sobre diablillos traviesos y otras criaturas de las tinieblas. Los artistas de la época los representaron en pinturas e ilustraciones, tomando como inspiración diversos animales, como lo muestran las 54 gárgolas que custodian la Catedral de Nuestra Señora de París. Una de las leyendas más populares es aquella que cuenta que durante la noche en que se condenó a Juana de Arco a morir en la hoguera, las gárgolas de la iglesia despertaron de su sueño y atormentaron a los pobladores de París por el asesinato de un alma inocente. Se cuenta que la mañana que siguió, la ciudad amaneció llena de cadáveres de las personas que abogaron en contra de la inocente mujer y que las calles quedaron manchadas con ríos de sangre. Desde la oscuridad del campanario, una figura pequeña y deforme observa con atención la ciudad de París. Toma una de las cuerdas que cuelgan desde el techo y jala con todas sus fuerzas para hacer sonar las campanas y anunciar el inicio de misa. Es inevitable no mencionar la famosa historia del campanero jorobado, sus desventuras y su amor imposible. Siendo originalmente una novela escrita por Víctor Hugo en 1831, Nuestra Señora de París nos cuenta la historia de Quasimodo, un hombre jorobado que vive en la catedral como campanero, siendo hijo adoptivo del archidiácono Claude Frollo, y de cómo éste se enamora de la gitana Esmeralda, además de muchas otras subhistorias que ayudarán a desarrollar a los personajes. Catalogada como una de las obras más famosas de la literatura francesa, la catedral le debe a la novela gran parte de su popularidad. Es bien sabido que Víctor Hugo escribió la obra con el propósito de generar conciencia en los ciudadanos sobre la conservación de la catedral y su influencia artística como arquitectura gótica. Y el propósito de la obra fue todo un éxito. Su popularidad incentivó a los ciudadanos a la conservación no solo de la catedral, sino también de las edificaciones y construcciones antiguas. La obra también propició restauraciones a la catedral, siendo la más importante la realizada por Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX, y a quien la catedral le debe en gran parte el resultado de su aspecto actual. Quasimodo ha entrado también en el terreno de la cinematografía desde que el séptimo arte entró en su época de oro. El primer acercamiento del cine con la historia del jorobado fue en 1905 con el cortometraje francés llamado Esmeralda. Pero no sería hasta 1923 que la historia entraría de lleno al cine con la gran producción de la mano del director Wallace Worsley. Cabe destacar el gran trabajo de escenografía que se presentó en la película y la excelente actuación y maquillaje de Lon Chaney, quien encarnó a Quasimodo.
Para terminar, existe una leyenda no tan conocida sobre Notre Dame. Se cuenta que en 1345, cuando la catedral estaba casi por ser terminada, los encargados llamaron a un joven herrero para que hiciera el acabado final en la puerta de Santa Ana. Era un muchacho llamado Viscornet, quien acababa de empezar a trabajar por su cuenta. Los encargados lo llevaron hasta la puerta para que observara y decidiera cómo iba a colocar el acabado en metal. Viscornet tomó medidas, observó por un lado y por el otro, y finalmente informó a los encargados que estaba listo para empezar. Antes de que se fuera, los encargados informaron al joven que tenía que terminar el trabajo antes de una fecha acordada, o si no, no le pagarían completo. El joven se confió y aceptó. Así comenzó, y día a día trabajaba arduamente sin descanso. Era tanta su obsesión que comenzó a dejar de dormir. Llegó un punto en el que se dio cuenta que aún le faltaba mucho por terminar, y hacer el trabajo él solo sería cada vez más demandante. Decidió buscar ayuda con alguno de los vecinos, pero ninguno aceptó. Así que siguió trabajando día con día, casi sin dormir y sin comer. Una noche, cuando estaba martillando unas piezas para darles forma, alguien tocó a su puerta. Bajó las escaleras y antes de que pudiera abrir, escuchó una voz horrible que le ofreció ayudarle a terminar su trabajo. Llegó el esperado día de la entrega y a primera hora Viscornet estaba ahí para entregar el trabajo terminado. Los encargados de la catedral admiraron su trabajo y lo llenaron de elogios. Había quedado perfecto. Le pagaron la cantidad acordada, más un pequeño bono por la calidad tan buena de la obra. Viscornet se despidió y se fue, pero a los pocos días corrió una noticia terrible. Viscornet había amanecido muerto en su casa. No se supo cuál fue la causa de la muerte, puesto que no había marcas de agresión en su cuerpo. Era como si hubiera muerto de forma natural. Se cuenta que quien estaba del otro lado de la puerta era el mismísimo diablo, quien ayudó al joven a terminar el trabajo y a inmortalizarse en la puerta de la catedral, solo que a un precio demasiado alto. Sin duda la catedral ha estado aquí mucho tiempo antes que nosotros, y esperemos que se quede mucho tiempo después, no solo como un templo religioso, sino como un símbolo cultural de identidad y como una expresión artística arquitectónica. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.